quiero hablar sobre la capacidad portante, que es un elemento fundamental para el diseño de las fundaciones, ¿no es verdad? Es decir, tenemos que analizar cuánto, en forma sencilla, sin entrar todavía a cálculos complejos, tensodeformacionales, con cálculos numéricos, con elementos finitos o diferencias finitas, sino lo que se ha hecho hasta el momento. Y quiero mostrarles en este capítulo, entonces, toda la historia que hay. Y me parece que es importante que no se rescata esto en la mayoría de los libros y los compendiums. Se asume directamente un recetario sin saber cómo se ha ido desarrollando el conocimiento en este campo. Pienso que el ingeniero tiene que saber de dónde vienen las cosas, ¿no es verdad? No estamos en el campo de la metafísica, no nos estamos preguntándonos en estudiar el, la parte, digamos, intangible, material de la vida desde el punto de vista filosofal, sino conocer cómo se ha ido desarrollando el pensamiento, el conocimiento para llegar a lo que tenemos actualmente. Y de aquí por eso vamos a hacer un repaso de toda esta historia, desde que se empezó a trabajar en este campo, incluso antes de que Terzaghi publique su famoso libro el año 1925, ¿no? Que se dice que sería el nacimiento real de la mecánica de suelos moderna. Vamos a ir viendo todo esto entonces, ¿de acuerdo? Casos especiales y después entraremos a problemas. Bien, veamos entonces cuáles son los requisitos que una fundación o cimentación debe cumplir, ¿no es verdad? Estos son tres, definitivamente. Tenemos que transferir las cargas de la estructura, ¿no es verdad? Sea cualquiera la estructura que tengamos, al terreno sin causar fallas en el terreno. O sea, de forma segura, quiere decir esto, ¿no? Forma segura. Tenemos que limitar las deformaciones hasta un límite tal que no sobrepase los niveles aceptables para la superestructura. Es también importantísimo que tenemos que, de hecho, hacer cálculos entonces siempre de resistencia, de equilibrios, de esfuerzos y también de deformaciones. Y eso normalmente, de verdad les digo, y en la práctica y normalmente se olvida, ¿no? Que tenemos que controlar muy bien también las deformaciones. Y eso se hace además ya cada vez más complejo porque el suelo es realmente un material tremendamente complejo, que lo idealizamos también extremo máximo en los modelitos matemáticos que usamos para poder tener herramientas que nos permitan resolver el problema, ¿ya? Además tenemos que ver la estabilidad global de esa estructura, ¿no? Y de la fundación juntas, contra deslizamientos, vuelcos o flotación. Esto ustedes sí han visto también, hemos visto en la mecánica de suelos 1, mecánica de suelos 2. Se vamos a ir repasando una serie de conceptos, ¿no es verdad? Bien, de tal manera de que cuando hablamos de fundaciones superficiales, o llamadas también directas, que es el tema de este curso, ¿no? Transmitan estas cargas al terreno a través de esa fundación, de esta base, de este plano inferior, de la misma fundación, ¿no es verdad? O sea, la fundación es entonces ese eslabón fundamental que tenemos entre la superestructura, cualquier cosa, construcción que hagamos, y el terreno como tal. Eso es lo que tenemos que analizar ahora. Y vamos a analizar sobre todo esa capacidad portante. Eso al inicio ya habíamos hablado de los diferentes casos que tenemos que debemos aprender a dimensionar, ¿no? Y sobre todo en hormigón armado. En este caso vamos a hablar mucho de hormigón armado, porque es lo que usamos de verdad. En construcciones muy sencillas usamos evidentemente, podemos usar incluso zapatas, digamos, que son normalmente corridas de ladrillos o de hormigón ciclópeo como tal. Pero vamos a ver entonces estos diferentes tipos de zapatas, zapatas aisladas, zapatas combinadas, zapatas que van a estar en un emparrillado, zapatas corridas, ¿no? Como tal, que pueden estar bajo pilares, no son los pilares. Más de una vez, depende del terreno, ¿no? O sea, y el problema siempre ha sido este, ¿no? Tenemos que dimensionar la fundación de tal manera que sea técnico y económicamente, técnica segura y económicamente barata, si quieren ustedes.
El caso este de las zapatas medianeras cada vez se da más por las construcciones que estamos haciendo y a la falta de espacio para las construcciones. Finalmente la losa o el radier. O sea, tenemos realmente una gama de posibilidades para resolver nuestro problema. Para cada uno de ellos tengo que saber calcular el esfuerzo admisible o la capacidad portante, hasta cuánto puedo transmitir a través de la fundación al terreno para tener una obra segura y que no se deforme y que no comprometa la servicibilidad de la obra, si quieren ustedes. Hablemos un poquito qué es lo que ocurre, el concepto básico primero, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre cuando se tiene una fundación, o sea, se tiene un cuerpo, que lo vamos a tomar como un cuerpo totalmente rígido, a través del cual se va a transferir una cierta fuerza al terreno, ¿de acuerdo? Y vamos a distinguir en todo este fenómeno, y eso lo podemos ver, les voy a mostrar algunos resultados de laboratorios también, ¿no? Figuras que son ilustrativas y didácticas, pero ahora conceptualizaremos nuestro problema. Y vamos a considerar en este caso en general 3 fases de construcción, ¿ya? La primera fase, entonces cuando empieza a incrementarse la obra, y eso de hecho se da pues en las construcciones, porque normalmente la fuerza no se la coloca en forma súbita, en forma inmediata, ¿no? Sino va a ir incrementándose en función a la forma en que se está construyendo la obra. Pues no hacemos una obra de la noche a la mañana, ¿no es verdad? Lleva tiempo. Que si un edificio de unos 12 pisos o que si una carga grande, llevará pues, año y medio construir por lo menos, ¿no? Para tener, de hecho, la obra gruesa totalmente lista, ¿no? Y después viene toda la obra fina, o sea, puede estar fácilmente en 2 años. O un puente, ¿no? O una torre para las torres ahora que estamos usando las inmensas torres para las turbinas eólicas, por ejemplo, ¿no? Todo eso tiene que ver acá. Entonces, se va incrementando la fuerza, evidentemente, poco a poco, ¿ya? Bien, si nosotros tenemos entonces un incremento, digamos, de la fuerza que va a ir poco a poco también, o sea, la deformación del suelo es tremendamente compleja, si ven ustedes, porque tenemos que considerar, así verdad, también una cuarta variable independiente que es el tiempo, que en nuestros cálculos de ingeniería casi no consideramos, excepto en hormigón posttensado o pretensado, por ejemplo, donde sí estamos obligados a considerar el tiempo como tal. Después estamos hablando siempre en estados estáticos, ¿no? Donde la carga se aplica y se acabó y consideramos solamente deformaciones instantáneas y no las deformaciones reológicas, o sea, diferidas como tal. Bueno, estamos aquí incrementando, tenemos un ensayo de carga, hablemos así, donde estamos incrementando la carga sobre la fundación, ¿ya? Bien, en este caso vamos a tener una primera zona, en esta fase de compresión, donde vamos a tener un desplazamiento vertical básicamente del suelo y todavía no lateral. O sea, todavía hay un cierto confinamiento del terreno y vamos a poder medir ese desplazamiento, ese asentamiento que lo llamamos también, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bien, y si nosotros mantenemos la carga como tal, ¿de acuerdo? Va a haber entonces, si vemos el asentamiento en función del tiempo, aquí estoy viendo carga y asentamiento, por si acaso, ¿no? Es carga y asentamiento. Vamos a ver evidentemente que hay un cierto comportamiento en los suelos de orden reológico. Si yo mantengo esa carga constante, voy a tener también un asentamiento, que lo podemos llamar de consolidación en el tiempo. Si la carga no es muy grande, vamos a llegar evidentemente a un asentamiento total después de un cierto tiempo que no crece, que se mantiene definitivamente constante como tal, ¿ya? Esa es la primera fase que tenemos, que la llamamos la fase de compresión como tal, ¿ya? Si mantenemos esa carga entonces constante, el valor poco a poco va a ir tendiendo hacia un valor final, el asentamiento.
Y es lo que tendríamos que hacer y lo que tendríamos que tomar en cuenta también en nuestros cálculos, ¿no? O sea que tenemos entonces, de hecho, dos tipos de asentamientos, de deformaciones. Uno que es casi instantáneo, a medida hasta el momento que llego yo a la carga, y otro que es diferido, o geológico también se llama, que tiene que ver con el mantenimiento constante de esa carga como tal. Que eso, en los hechos, es lo que ocurre en la realidad, ¿no es verdad? Una vez usted ha construido algo, llega a su peso de diseño, digamos, y de construcción, y ese peso está ahí. Y ese peso, la fuerza esa es la que estamos transfiriendo al terreno, que me ocasiona un cierto, evidentemente, asentamiento diferido en función del tiempo. O sea, de hecho, ya estamos aquí definiendo dos tipos de deformaciones, de asentamientos. Uno que lo vamos a llamar, si quieren, instantáneo, hasta que llego yo a mi PO, digamos, y el segundo que es diferido. O sea, aquí lo que medimos realmente entonces es la sumatoria de dos asentamientos, llamemos el instantáneo, aunque sabemos que en los hechos nunca ocurre la carga instantánea, ¿no? En ensayos de carga, en ensayos que podamos hacer en laboratorio o en el terreno, hacemos un ensayo cuasi instantáneo, porque en un tiempo corto llegamos a la fuerza que queremos y la mantenemos constante y vamos registrando entonces las deformaciones, ¿no es verdad? El asentamiento. Bueno, aquí estamos hablando de un asentamiento, de una deformación unitaria, strain, pero es lo mismo, el asentamiento. Si nosotros seguimos incrementando la carga, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que nos vamos a empezar a zafar. La primera parte es prácticamente lineal, evidentemente. El material, el suelo, se porta casi linealmente. O sea, donde podríamos aplicar sin ningún problema la teoría de Hooke, del H-O-O-K-E, de Sir Hooke, el inglés, que descubrió la relación entre deformaciones unitarias y esfuerzos, y vio que para mucho material, especial el acero, en ese entonces el señor estudió mucho el acero, vio que era lineal la relación esta entre la carga, o sea, el esfuerzo y la deformación unitaria, y además descubrió que para el acero, por ejemplo, cuando las intensidades de las fuerzas y de los esfuerzos es baja, entonces esa deformación que se obtiene, que se tiene, una vez se retira la carga, desaparece. O sea que la pieza que está solicitada vuelve a su longitud original, sobre todo. Eso es lo típico de un material realmente elástico. Y el acero se comporta así, y otros metales se comportan así para magnitudes bajas de los esfuerzos como tal. Pero si nosotros seguimos incrementando, vamos a incrementar hasta, por ejemplo, P1, ¿de acuerdo? Ahí yo voy a entrar a la fase 2, donde ya no voy a estar más en el rango de la linearidad, sino vamos a ver que va a haber deformaciones cada vez más grandes, ¿no es verdad? Donde empieza el material a comportarse entonces, digamos, en forma plástica, ¿ya? Donde va a haber deformaciones cada vez más grandes para un incremento constante de la fuerza que estoy aplicando, o sea, del esfuerzo que estoy aplicando aquí. Esa corresponde a la fase 2 como tal, ¿de acuerdo? Bueno, y eso va a llegar vamos a ver que cuando empezamos la fase 2, empieza evidentemente, y ahora eso se ha podido, que se estudia también matemáticamente con los modelitos, hay unas zonas donde llegamos a la plastificación, es decir, donde llegamos a la resistencia máxima, a los esfuerzos máximos de corte que puede aceptar el terreno como tal, ¿verdad? Aquí en esos puntos ya empieza a ser válida entonces en esos planos el criterio de Moore-Coulomb, ¿de acuerdo? O sea, ya empieza a haber entonces mayores deformaciones, que las vamos a llamar, son deformaciones plásticas, que en la mayoría de los casos son ya permanentes, ¿no es verdad? Enseguida vamos a ver otro diagramita. Estamos hablando ahorita de la fenomenología del problema, ¿no?
Bien, y eso va a significar entonces que llega un momento para nuestro P, para este incremento de presiones entre el P1 y el P2, vamos a tener evidentemente un, una deformación, un asentamiento constante, una velocidad de asentamiento, perdón, constante en función del tiempo. O sea, de ese respecto de T, que sería la velocidad, se hace constante. Y llegamos finalmente, y seguimos. Y se van a seguir desarrollando entonces esos planos, esos lugares donde llegamos a la capacidad máxima de los esfuerzos que resiste el material. O sea, ese es el criterio fundamental. El material no resiste infinitamente pues esfuerzos, ¿no es verdad? Tiene un límite. Ese límite es el que tenemos que aprender a determinar para poder hacer nuestros cálculos. Y seguimos nosotros incrementando, ¿de acuerdo? La fuerza o el esfuerzo que estamos solicitando, y cada vez voy a tener mayores deformaciones para un mismo incremento de la carga. Vamos a llegar entonces a la zona 3, donde sí ya tenemos un incremento significativo de los desplazamientos al incrementarse la carga, ¿ya? Que conduce a los desplazamientos, también a desplazamientos horizontales. O sea, inicialmente en la fase 1 todavía no tenemos desplazamientos laterales, simplemente es un asentamiento puro. Pero cuando entramos ya a la fase 2, ya vamos a empezar a tener también desplazamientos significativos lateralmente. O sea, ven ustedes, el estado de esfuerzos y de desplazamientos resulta ser tremendamente complicado. Eso es lo que se trata de captar observando y poniendo a punto ciertos modelos que resultan ser modelos teóricos, digamos, asumiendo una serie de simplificaciones para que matemáticamente sean tratables y nos conduzcan a resultados aceptables para resolver el problema. O sea, de hecho, debemos decir que los modelitos que tenemos y que aplicamos son una aproximación a la realidad. Tratamos de aproximarnos en forma satisfactoria, diría yo, ¿ya? Bueno, y cuando llegamos a la fase 3, bueno, es tan significativo las deformaciones que tenemos al incrementarse la carga, que se van a formar evidentemente ya planos totales de rotura, como tal. ¿Ya? Si nosotros vemos ahorita cabalmente esa velocidad en este diagramita de aquí abajo, la velocidad de los asentamientos, de los desplazamientos, entonces vamos a tener evidentemente este tipo es velocidad, ¿no? Velocidad de desplazamiento. Este tipo de funciones para la 1, para la 2 y finalmente para el estado 3, donde llega un momento donde la velocidad evidentemente va reduciéndose, pero cambia drásticamente de valor y empieza a acelerarse, y eso va a llegar al colapso definitivo, ¿ya? Cuando hablamos en función del tiempo. Bien, esto lo vamos a graficar de esta forma y lo hace este señor Besic, que ha hecho un gran aporte. El señor Besic, que es un norteamericano, no sé su origen, parece yugoslavo, bueno, eso no, es un apellido poco, no es anglosajón, si quieren ustedes, donde él analiza con mucho cuidado el Ultimate Shallow Foundation, o sea, el nombre no está tan bien aquí. Es decir, el nombre en inglés está muy bien, pero traducirlo no va a ser tan fácil. O sea, las fundaciones poco profundas, someras, últimas, ¿no? O sea, último no se refiere a la fundación, sino a la capacidad, antes que es el nombre de la publicación. Yo les pongo aquí siempre la publicación para que aquel que tiene interés en conocer más, en estudiar más, pueda buscar. Esa información ya existe y se la puede encontrar navegando con cuidado en el Internet, ¿ya? Bien, y vamos a tener entonces esos tres modos de falla que nos presenta BESIC. Primero dice, vamos a tener un modo de falla básico, cuando el suelo es denso o muy rígido, y vamos a tener la formación de estos planos. Claro, eso él ya se basa en una serie de resultados del pasado, ¿no? Que los vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Y tendríamos una relación de esfuerzo y de desplazamiento
de deformación de este tipo, es lo que se podría ver. Si tenemos una falla local solamente, ¿de acuerdo?, que corresponda a los suelos medianamente densos, vamos a tener una relación de este tipo. O sea, no vamos a tener ese pico y después vamos a ir reduciendo, ¿de acuerdo? No va a haber ese proceso, digamos, de reblandecimiento del material, sino se va a continuar, va a ir continuando un incremento de los esfuerzos, los de formación son cada vez más grandes, pero no hay una reversión de esa tendencia. Y finalmente, cuando tenemos, aquí está mal esto, no sé por qué eso tiene que ser, vaya. ¿Y por qué no me deja escribir? Esto tiene que ser, algo está mal acá. Sí, ya. ¿Por qué no puedo entrar acá? Bueno, lo dejaremos. Pero esto tiene que ser un C. No sé por qué no marcha esto. Bueno, por favor, a ver, no sé qué ha pasado. No puedo, no me admite poder modificar. Allá. Sí, sí. Es el tercer caso, ese que se refiere ya al punzonamiento, ¿ya? Cuando tenemos suelos muy sueltos y muy blandos, ya no va a haber esa formación de estos planos de deslizamiento, esa formación de estas cuñas, que es el tema que tenemos que ver ahora, sino va a haber simplemente ese hundimiento. Y fíjense ustedes que el modo de falla va a depender en gran medida del grado de densidad, o sea, de compactación que tiene el terreno, para que se presente uno de esos tres casos que estamos viendo acá, ¿ya? Y eso, claro, va a depender, evidentemente, tipo de caso A, B, C. Los tres casos que estamos viendo va a depender de la densidad que tenga, suelos muy densos para el a suelos muy blandos, sueltos y muy blandos para el C, y además, evidentemente, depende de la profundidad de implante de la fundación. O sea, juega un rol muy importante a qué profundidad debo implantar en la fundación. De hecho, fíjense ustedes, si hemos definido de paso una variable bien importante cuando hacemos un dimensionamiento de una fundación, que se refiere a la profundidad en la cual voy a poner mi fundación. Claro, que estamos hablando aquí de totalmente superficial D igual a 0, pues D es la distancia entre la superficie del terreno y el plano de fundación, el plano de contacto de la estructura de la cimentación de la fundación con el terreno, ¿ya? Y va a ir hasta 2 metros, será no más, ¿no? Normalmente. Pero es una variable que también tengo que determinarla. O sea, de hecho, lo que vamos a tener que determinar después, fíjense ustedes, en función al tipo de terreno que tenemos y a la carga que va a haber, que son los datos de salida del problema, voy a tener que determinar dimensiones de la zapata, dimensiones de la estructura de la cimentación y a qué profundidad la vamos a implantar. O sea, de hecho, vamos a ir siempre jugando y buscando esos dos valores, ¿ya? Dimensiones y después profundidad. Bien, tenemos entonces aquí claramente, y esto es simplemente un resumen junto de lo que acabamos de ver y del comportamiento de la relación de esfuerzos y deformaciones, ¿no es verdad? Tenemos entonces los tres casos básicos acá, ¿ya? Suelo rígido, suelo con una dilatación grande, con incremento grande de volumen, y aquí tengo evidentemente que donde tengo una cambio, pierdo la capacidad realmente de resistir los esfuerzos, que es el reblandecimiento en los suelos. Y finalmente el caso 3 es este caso de suelo suelto, ¿no? Poco denso. Terzaghi, Besic en esa época, hacía, mire, cabalito, 40 años, estamos hablando de los 40 años, ¿no? O sea, mire, y últimamente no ha habido grandes adelantos, es decir, no se publican por el momento grandes adelantos y tal vez
no hay dinero para investigar, o que se cree que lo que tenemos ahora es lo suficientemente preciso y aceptable para resolver nuestros problemas. Y aquí Basic nos presenta este diagramita, que es bien ilustrativo de los tres tipos que vamos a tener de fallas, la 1 o la A, la B y la C, ¿verdad? En función de la profundidad relativa. Y se está tomando B como la variable de normalización. O sea, aquí no tengo unidad, por si acaso, ¿no? Y la densidad relativa. Y de hecho, sabemos entonces que con densidades relativas, en este caso de arenas, alta, voy a tener una falla por corte generalizado. Aquí voy a tener unas fallas locales de corte y aquí voy a tener el hundimiento, el punching, que es simplemente el hundimiento directo, ¿ya? Que se hunde entonces la estructura en el terreno. Y esto va a ser válido también para, sobre todo para en algunos suelos suaves como las arcillas. Si nosotros ahora hacemos y dibujamos un ensayo real, donde hacemos cargas y descargas, ¿de acuerdo? Y esto va a corresponder evidentemente a un suelo tipo B, ¿ya? Este tipo. Aquí debería yo poner, aquí debería poner ABC también, ¿no? Para que sea compatible con lo que tenemos en la anterior lámina. A, B y C. ¿De acuerdo? Los tres casos básicos que estamos viendo ahora. Y vamos a ver entonces, aquí los reproduzco, ABC está mucho mejor. Ya, esta gráfica, de hecho, ya nos va a ayudar para definir qué tipo de falla vamos a tener. En general, ya van a ver después la formulita general, que ya la conocen ustedes, simplemente la vamos a justificar mejor ahora para que ustedes sepan de dónde vienen las cosas, que es importante. Bien, nosotros hacemos ahora un ensayo de ese tipo. ¿Ya? O sea, estamos en la primera parte de cualquiera de los tres ensayos, si quieren ustedes, ¿ya? No hemos llegado al pico máximo ni a la rotura total, o sea, al descalabro, digamos, de la estructura, donde se forman totalmente los planos de deslizamiento y la obra, la casa, la obra deja de ser estable y con el hundimiento podemos tener el colapso de la estructura en su conjunto debido a ese tipo de fenómenos, ¿no? Y el material muy suelto que va yendo por acá. Estamos viendo esta primera parte, ¿ya? Y vamos a hacer una serie de ensayos con carga y descarga. Si ustedes se fijan, llegamos, por ejemplo, a esta magnitud. Tomemos esto como ejemplo. Aquí a P3, ¿ya? Que va a ser 3 veces el P1 como tal. Y mantengo yo este P3 por un cierto tiempo, esta carga, ¿ya? Una vez yo he llegado a este punto, que es una combinación en cierta medida de deformaciones instantáneas o casi instantáneas y deformaciones diferidas, ¿ya? Va a empezar a fluir ese material poco a poco en función del tiempo, o sea, manteniendo la carga constante, yo empiezo a quitar esa carga, o sea, descargar, y evidentemente voy a llegar a un punto acá donde la carga es cero y ya tengo una deformación permanente, una deformación plástica, ¿verdad? Definitivamente. Y tengo que tomarla en cuenta. Y también para nuestros cálculos. Y así vamos a ver entonces nosotros que tenemos incrementando la fuerza esta, los esfuerzos, si quieren, que aquí no estamos diciendo claramente que es una fuerza, hablamos más de esfuerzos, vamos a llegar a un punto en que evidentemente la obra está totalmente inhabilitada porque para un incremento de las fuerzas acá, estamos viendo cada vez con un valor de P1, que es la unidad, digamos, de esfuerzo que estamos usando, las deformaciones se hacen tremendamente grandes y lo mismo va a ocurrir también con las deformaciones permanentes. O sea que una parte nomás, a ver, tomemos como ejemplo este punto, llegamos acá con esta fuerza, ¿ya? Con estos esfuerzos, perdón. Hemos llegado hasta ese punto, hemos cargado hasta ese punto y hacemos retiramos totalmente la fuerza
¿de acuerdo? Y claro, vamos a tener una deformación permanente ya de esta magnitud como tal. Eso vamos a tener que tomar en cuenta en nuestros análisis entonces, ¿ya? O sea, y eso hace que nuestro material suelo sea tremendamente complejo, ¿ya? Si nosotros tomamos en cuenta el tiempo, ¿ya? Y las deformaciones que vamos a tener manteniendo una de estas fuerzas, vamos a tener aquí evidentemente los asentamientos, los hundimientos de consolidación que llamamos. Y es el ensayo que tenemos que hacer. Hemos hablado, claro que hemos tenido que hablar de ensayos de consolidación, ¿no? O no hemos hablado, mire, aquí ya no sé. Si no hemos hablado, tenemos que hablar de los ensayos de consolidación, que resultan ser muy importantes para nosotros, sobre todo en suelos granulares finos, finos y muy finos, sobre todo. Tenemos que hacer también, conocer los parámetros que me permiten saber cuál va a ser mi deformación diferida como tal. Veamos entonces, eso es lo que vemos experimentalmente, ¿no es verdad? Y ya sea un ensayo de carga o también un ensayo de laboratorio, si quieren ustedes. Pero veamos qué ocurre realmente y en laboratorio. Veamos es un hermoso libro, yo tengo la versión 69, debe haber otras versiones más modernas, y creo que está también traducido al castellano, el libro de Lambe Whitman, ¿ya? Que se llama Mecánica del Suelo simplemente. ¿Ya? Haciendo ensayos, y aquí se ha tomado evidentemente para poder ver qué ha pasado, qué pasa, un modelo bidimensional, donde se han usado acá no esferitas, sino barras redondas con diferentes diámetros, como se puede ver acá. Todo lo que estamos viendo en esta foto, en este experimento que presenta Lamb de Whitman, son barritas que tienen, claro, una cierta longitud perpendicular al dibujo que está, y aquí se tenía un plexiglas, ¿no? Para poder ver qué estaba ocurriendo acá. Y evidentemente se vio que, de acuerdo a la densidad que se tenía acá, se forman, llegado un momento, incrementando una fuerza sobre esta fundación, sobre este elemento de transferencia de las fuerzas al terreno, se veía entonces que ocurrían este tipo de planos de deslizamiento, ¿de acuerdo? O sea, experimentalmente se veía que se forman planos de deslizamiento. O este ensayo que han hecho en Buenos Aires hace 12 años, y fíjense, finalmente han introducido aquí la fuerza, ¿ya? Sobre una pieza aquí, una zapata corrida, todavía no tienes, o sea que la relación ancho longitud es grande, pero fíjense lo que ocurre a medida que vamos incrementando las fuerzas, se va deformando el material. Esto es una arena, en este caso. Tenía estas superficies pintadas, o sea, arenitas pintadas con color, con un determinado ancho, como ven ustedes acá. Es la forma de preparar un ensayo en el laboratorio, ¿no es verdad? O sea, y colocar con mucho cuidado esta arena, se la compacta con mucho cuidado. Claro que estos ensayos cuestan, pues, hay que tener recursos para hacerlo, ¿no? Y después, una vez hecho toda esa preparación de mi terreno, bien idealizado, digamos, y bien compactado, y con estas señas, se empieza a incrementar la fuerza y se ve evidentemente que hay un desplazamiento, aquí hay una rotura, desplazamiento grande de lo que inicialmente era una plano horizontal recto, ¿no es verdad? Ustedes pueden ver esto, ¿ya? O sea, esa es la experimentación, la prueba de que los modelos que tengamos tienen que tener la capacidad de reproducir fenómenos de este tipo, porque eso es lo que va a ocurrir en realidad en el terreno si es que nuestra fuerza va a ser igual o mayor a lo que el terreno pueda resistir. Vamos a llegar a una fuerza última, ¿no? Y a esfuerzo último del plano de contacto que va a originar la formación de estos planos de deslizamiento. Él se ve aquí también muy bien. Y mire, ¿sabe? Vean ustedes que no está trabajando mucho, excepto sus resultados del laboratorio en la Universidad de Buenos Aires, donde hay un excelente departamento de ingeniería civil y una división de geotecnia,
de hace reciente, relativamente reciente. Los otros ensayos que podemos mostrar son ensayos mucho más viejos, ¿no? Aquí están hace 60 años, aquí hace 50 y tantos años, ¿no es verdad? Pero sí, en todos vemos que se forman, evidentemente, esos planos de deslizamiento. El caso último, ¿no es verdad? El caso ya donde estamos en falla, ¿no es verdad? Y eso es lo que tenemos que evitar nosotros. Es lo que tenemos que evitar. Por eso introducimos, ya vamos a ver después en los diseños y qué sé yo, ciertos factores de seguridad, que son los factores que nos ayudan a garantizar de que la obra no va a llegar a un estado crítico, a un estado último, como estamos mostrando acá. ¿Ya? Y aquí fíjense, cuando se tiene, aquí se dio el caso, porque son los mismos ensayos, aunque autores diferentes han publicado, donde con una fuerza además horizontal determinada, se da de que se forma el plano de deslizamiento en un solo lado, no simétrico o prácticamente simétrico como se muestra acá. ¿De acuerdo? O sea que resulta que la fuerza horizontal también juega un rol bien importante en la deformación, en la formación, perdón, de los planos de deslizamiento que podamos tener como tal. Este es uno de los estudios más completos que se hizo alguna vez con una tesis doctoral en Berlín, ¿no? Mire, estamos hablando nuevamente de hace 50 y tantos años, ¿no? Donde se preparó toda la poza esta con un material muy bien determinado y se colocaron nuevamente aquí señas. Material, la misma granulometría que el relleno, debidamente compactado, pero coloreado, ¿ya? Que nos va a permitir entonces saber qué va a pasar. Aquí estaba la zapata inicialmente, que fue evidentemente sometida al incremento a una fuerza acá, vertical en este caso totalmente, y resulta que colapsó, evidentemente, y en la superficie se vio esta situación. O sea, hubo un colapso. Y fíjense ustedes, estamos hablando de una zapata rectangular, donde tenemos este tipo de deformación finalmente, o sea que hay una expulsión del material debido a la fuerza que estoy introduciendo y al hundimiento de la zapata, aquí, se generan estos planos de deslizamiento, ¿no es verdad? Estas líneas de deslizamiento, ¿ya? Que se van a ver en la superficie, aquí es un corte vertical, es el corte vertical acá, en esta forma, ¿no? O sea, se han hecho estas investigaciones cabalmente para tener datos y poder calibrar los modelos matemáticos, los modelitos que, y ahora sí los estamos usando, enseguida vamos a ver. O sea, el fenómeno entonces de la formación de esos planos de deslizamiento y la formación aquí de una cuña de presiones se ha constatado aquí, está demostrado físicamente y es lo que tenemos que y se ha usado para demostrar y analizar las teorías que podamos tener. Fíjense la influencia de la forma de la zapata en estos pequeños ensayos. Aquí estoy hablando todavía de una zapata de rectangular, perdón, ¿no? Donde se ve claramente la forma en que ha fallado. Ensayos que ha hecho este KSD en Hungría, con una zapata circular, vemos cómo ha fallado el material, que ya no es pues bidimensional, ¿no? Es totalmente tridimensional. Y eso es lo que tenemos que saber distinguir. Los modelitos que tenemos básicamente son siempre bidimensionales. No, si queremos ser tridimensional, podemos hacer ahora modelitos, pero tenemos que usar ya herramientas mucho más modernas, métodos numéricos, discretizar el material a través de elementos finitos o elementos donde vamos a aplicar diferencias finitas. Otra cosa que se está aplicando, se está hablando. Si tenemos una zapata rectangular aquí totalmente, debido a esta la fuerza que hemos sometido hasta que ha habido ese, no solo hundimiento, sino también la formación, evidentemente, de los planos de
deslizamiento, ¿no? Es expulsado el material hacia arriba. Y fíjense que no es pues uniforme, ¿la verdad? Incluso aquí en una zapata circular no es uniforme. Podríamos nosotros esperar, ¿no es verdad?, que se tenga una expulsión del material en forma uniforme alrededor de la zapata, ¿de acuerdo? Pero no ha sido así. Eso es aquí no podemos mentir, lo que se ve se anota como el cacho, y es lo que se ha observado en el modelo, ¿ya? Una triangular, de esta forma, ¿no? Donde tenemos evidentemente aquí la formación de planos. O sea, si ustedes quieren, aquí se forman aquí planos de deslizamiento que son como una especie de concha, como una cuchara, si quieren ustedes, ¿no es verdad? O sea, que tienen una forma tridimensional. El plano de deslizamiento aquí abajo es tridimensional. Cero en estos puntos y lo máximo va a tener que estar aproximadamente en el centro, como tal. Y si vemos nosotros una zapata corrida, como tal, o sea, larga, donde la relación B-L es así de grande, cambia la situación, ¿no es verdad? Tenemos acá una formación de planos de deslizamiento, que son estas espirales de todas maneras, pero que bastante uniformes en la parte intermedia de la zapata, no del todo, ¿no? Porque aquí fíjense que no es del todo uniforme, debería ser así totalmente para que sea uniforme como tal, y se va reduciendo hacia los extremos como tal. Y es el modelito que estamos usando matemáticamente, a decir verdad. Aquí sí, cuando la relación BL es mayor a 6, 6, 8, sí podemos hacer un análisis ya no tridimensional, sino bidimensional del problema. Y es lo que vamos a ver ahora y vamos a hacer y se ha hecho en la práctica como tal. Bien, hasta aquí les muestro entonces la experiencia que hay de laboratorio, ¿ya? En la clase nuestra de mecánica del suelo, desde luego que el ingeniero Salinas no tiene tiempo para hablar de todo esto, porque de hecho yo puedo imaginarme que ustedes han sufrido con los suelos 1 y suelos 2, porque el programa de esas materias también es bien amplio, extenso, ¿no es verdad? O sea, el tiempo falta para dedicarse y hablar en detalle de algunos elementos que a mi juicio, a mi modesto juicio, sí tiene que comprender un ingeniero civil. Ya por eso les muestro todo esto acá. Bien, veamos las soluciones analíticas entonces. Todo esto es fuente de inspiración y ha sido fuente de inspiración para resolver los problemas. Y fue el señor Prandtl, del quien ustedes ya han escuchado mucho de él, fue un ingeniero hidráulico. En hidráulica les han tenido que hablar necesariamente de Prandtl, ¿no? Que ha desarrollado mucho el campo hidráulico y también se metió sobre todo en las capas límites, deben acordarse ustedes de él, pero también trabajó en sólidos. Inicialmente él hizo un trabajo eh, donde matemáticamente él quería conocer la dureza de un material formado por acero, ¿ya? ¿De acuerdo? Y evidentemente agarró y imprimió, o sea, aplicó una fuerza, un esfuerzo determinado sobre una superficie AB, ¿ya? Y él matemáticamente, por eso es un resultado matemático, demostró matemáticamente, resolviendo las ecuaciones diferenciales, que aquí tenía que formarse necesariamente, evidentemente, planos de falla, que son los que hemos podido ver en los experimentos que les he mostrado hace un momento, ¿no es verdad? O sea, mire, hace 122 años Prandtl ya hizo un modelo, integró las funciones, adoptando un modelo elasto ideal plástico para resolver este problema, ¿de acuerdo? Y si ustedes se fijan, evidentemente hay una similitud bastante grande con lo que acabamos de ver, ¿no es verdad? Lo que se ha podido encontrar con modelos físicos en laboratorio. Y eso se debería continuar. No estamos haciendo, hay algunos laboratorios y países que todavía dedican tiempo y dinero para seguir investigando, pero ya no como al inicio del siglo XX, la primera parte del siglo XX como tal, ¿no? Ahora se ha hecho un poco menos de eso como tal, ¿ya? Bien,
Prandtl, para hacer su modelito matemático, porque ese es un resultado matemático, lo que presenta acá del 1920, trabaja con un modelo bidimensional, que evidentemente ya es válido cuando tenemos una zapata corrida, cuando el B es varias veces más pequeño que la longitud, ¿no es verdad? Va a aplicar aquí una fuerza P. De hecho, aquí, y aquí empiezan las grandes simplificaciones, él no toma en cuenta el peso unitario, en este caso del suelo, del material, no se toma en cuenta. Además, el caso que resuelve Prandtl matemáticamente no supone ningún tipo de cargas en este plano GB, en este plano AF, que de hecho vamos a tener algún esfuerzo acá, ¿no es verdad? Si es que yo tomo el D, la profundidad del plano de implante de la fundación, claro que voy a tener aquí masa. Y esa masa está sujeta a la ley de la gravedad, a la atracción, ¿no?, de la Tierra, y eso va a significar que aquí se va a tener ciertos esfuerzos como tal. O sea, el caso de él es simplemente entonces considerar un material donde desprecia el precio unitario, o sea, sin peso, si quiere usted, ¿ya? Y sin una carga aquí adicional lateral en estos planos como tal. Y además considera el comportamiento plástico perfecto. Enseguida hablamos de eso, ¿ya? Y algo más él dice, aquí no hay ninguna fricción entre la zapata y el material que soporta esa zapata. Es una simplificación también, porque sí sabemos que hay aquí una cierta fricción como tal. Si estoy cambiando totalmente material, si aquí estoy usando un material mucho más rígido que el material que el suelo que estamos estudiando, claro que se van a generar aquí en este plano de contacto AB, se van a generar esfuerzos de corte, ¿no es verdad? Necesariamente, ¿verdad? Porque hay deformaciones diferentes. Materiales para para un mismo esfuerzo, pues tiene que estar en equilibrio, ¿no es verdad? Que la carga tiene que ser vertical, tiene que ser igual a las fuerzas que se generan aquí en este plano, que van a ser ascendentes, ¿no? Acción es menos reacción. Y eso me va a generar deformaciones diferentes. Y al generarme deformaciones diferentes, necesariamente se van a tener que formar aquí esfuerzos de corte, como tal. ¿Ya? Bien, con estas hipótesis, Prandtl resuelve su problema, ¿ya? Y se ve aquí, vaya, se me ha perdido algo acá. Ya. Fíjense bien esta figurita que la vamos a explicar en la otra lámina. Se forman tres áreas aquí, tres volúmenes si quieren. Primero una cuña, la cuña 1, ¿ya? Que se la llama ahora la cuña de Prandtl como tal. Se forma aquí una cuña especial donde matemáticamente sí demuestra Prandtl que aquí tiene que haber aquí una espiral como tal, ¿de acuerdo? Y finalmente aquí una cuña 3 que sería una especie de una cuña pasiva, o que el peso, pero no estamos considerando el peso, es el problema, pero esta cuña es la que va a tener que evitar y ejercer tiene que haber un equilibrio para evitar de que la cuña se hunda, si quieren ustedes, ¿ya? Aunque el peso unitario es igual a 0, no hablemos de peso. Entonces la cuña triangular, esta cuñita triangular que se forma acá, ¿ya? Debajo de la carga corrida, debajo de P, estamos hablando de la fuerza P, no de Q. Q es cuando hablamos de lo último, ¿no? P es la carga, simplemente el esfuerzo que hay, ¿no? Como no hay fricción entre plano y contacto, es la dirección de los esfuerzos principales horizontal y vertical. El esfuerzo más grande es vertical, es lo que tenemos acá, ¿ya? Claro, vamos a tener, evidentemente, genera esta fuerza aquí un esfuerzo de confinamiento en el terreno, ¿de acuerdo? A la zona 2, esta parte de la espiral, acá, tenemos que es una cuña, tiene la forma de una espiral logarítmica, que matemáticamente se la ha calculado, donde el esfuerzo principal va rotando 90 grados de la zona 1 a la zona 3, creando una transición suave. O sea, aquí el esfuerzo principal aquí todavía es vertical, pero ese esfuerzo principal va rotando en un ángulo de 90 grados. Ustedes van a ver algunas figuritas en libros donde no respetan este ángulo de 90 grados acá, que es una de las hipótesis básicas de Prandtl como tal. Y finalmente tenemos la cuña pasiva 3, la cuña pasiva 3, ¿ya? Que es esa zona adyacente a la zapata corrida.
¿ya? Consideramos que aquí no hay fricción entre los esfuerzos principales y los esfuerzos principales, no hay, considero que no hay fricción, coma. Aquí falta una coma. Coma, si no tiene sentido esta oración. Y los esfuerzos principales son horizontal y vertical, siendo el más grande el horizontal. Eso es importante, ¿no es verdad? O sea, si vemos acá, el más grande va a ser el horizontal. O sea, aquí esta masa de suelo genera entonces un esfuerzo de confinamiento, y si hay un esfuerzo de confinamiento, entonces el suelo aquí va a estar, va a resistir más una fuerza vertical, va a estar más lejos del límite del criterio de rotura, que es el criterio de Coulomb, o Mohr-Coulomb si quieren ustedes, ¿no es verdad? Bien, Brandt aplicó evidentemente una ley de plasticidad perfecta. O sea, su modelo es simplemente lineal elástico, ideal plástico. La relación entre deformaciones unitarias y esfuerzos, como tal. Es la ley constitutiva de Hooke, que es válida para el rango elástico, y en el rango plástico, evidentemente, tenemos una superficie de fluencia y una potencial plástico como tal. Eso simplemente aquí nos quedaremos porque de verdad espero que esto aprendan ustedes en el curso de mecánica de suelos continuo, porque tiene una importancia muy grande para nosotros en la ingeniería civil moderna, no solamente para suelos, sino también para otros materiales, ¿no? Y si yo escribo el criterio de Mohr-Coulomb, que es válido acá, en un espacio de los esfuerzos principales, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener aquí un cuerpo, aquí una especie de cono, si quieren, con aristas, ¿ya? Que me dice que la combinación de esfuerzos principales que caen dentro de este volumen es físicamente posible, y que es físicamente imposible combinación de esos esfuerzos principales fuera de este cuerpo, fuera de este cono como tal, ¿ya? Es el criterio cabalmente de Mohr-Coulomb, que está definido por la cohesión y el ángulo de fricción del terreno respectivamente. Y tenemos que conocer estas funciones. Ya, el F aquí es simplemente entonces la ecuación de Mohr-Coulomb, ¿de acuerdo? La ecuación de Mohr-Coulomb, que puede tener aquí, que tiene aquí como variables, evidentemente, aquí son el tensor de esfuerzos, y aquí como variables de psi, i, s, c y phi, como tal. Cohesión son los parámetros geomecánicos que tienen que ser invariantes del material, ¿no? Que no cambian el material. Si tiene una densidad específica, entonces el material no va a cambiar, va a tener un C y un phi, una granulometría específica. Eso no tiene que cambiar, ¿no? Pues vamos a encontrar el C y el phi de los materiales. Y de hecho es importante tener, entonces, ven ustedes, hablamos en el anterior capítulo de encontrarlas, tener funcioncitas empíricas que me permiten estimar un C y un phi, digamos, con el número de golpes, con el SPT, que si bien es un dato bien grosero en el sentido de que hay mucha dispersión, pero ya es válido para los análisis, para definir valores en los cálculos. El potencial es una función especial que me ayuda a calcular las deformaciones plásticas, ¿ya? Cuando decimos que F es igual a G, estamos hablando de una plasticidad asociada, y en muchos casos usamos esa plasticidad asociada, ¿ya? Bueno, yo supongo que algo de esto han tenido que hablarles en el curso de resistencia de materiales, porque han tenido 2 materias de resistencia de materiales. Espero que hubiera sido así. Y de paso, también tienen que escuchar que lamentablemente están en el 9º o 10º semestre la materia que se llama la mecánica del medio continuo. Lamentablemente está tan lejos de lo que necesitamos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que vamos a revisar ahora, evidentemente. Bien. Y ya no voy a entrar, yo inicialmente quería, y he borrado eso porque les hablé alguna vez de todas las ecuaciones básicas que planteó Prandtl para resolver su problema, ¿ya? Pero con la hipótesis que hizo Prandtl, él llegó a esta solución, que la carga última, el P último entonces, la carga última que está aplicando acá, ¿de acuerdo? Es igual, y es función de la cohesión y del ángulo de fricción interna. Y de hecho yo aquí ya estoy usando yo el CK,
Después vamos a hablar de esto. Simplemente llamo la atención en este momento que estamos hablando de valores ya característicos. ¿De acuerdo? Bien. Y encontramos, este es el resultado de la integración de la ecuación parcial que la obtenemos, y eso ya no hay tiempo para hablar en esta clase definitivamente. En mecánica de roques, en túneles, hablo un poco más de esto cabalmente para que tengan una comprensión de dónde vienen las cosas. Lo voy a pensar de repente, si tengo un tiempito, un par de horas, voy a insertar aquí unas 2 láminas más y les voy a explicar cómo se llega entonces realmente a esta integral, a esta expresión del Q último o el Q totalmente de falla de hundimiento. El U es el último, o H también se usa mucho en castellano, el hundimiento, ¿de acuerdo? Bien, y esta expresión que depende solamente, fíjense ustedes, de, bueno, toda la integración que hemos hecho de la ecuación diferencial. O sea, esto es un resultado totalmente analítico que multiplica la cohesión del material, ¿ya? Lo vamos a denominar NC, es el coeficiente que va afectando a la cohesión, si quieren ustedes. O sea, vamos a tener entonces acá, para el caso que analiza Prandtl, una capacidad última de falla, de rotura, si quieren ustedes, capacidad última o de hundimiento que va a ser igual a la cohesión por NC. De hecho, fíjense ustedes, estamos viendo solo una parte porque hemos hecho simplificaciones tremendas, ¿no es verdad? Porque no hemos tomado en cuenta, ojo, la carga que hay aquí, que es 0, y no hemos tomado en cuenta el peso del bloque. O sea, es una solución particular, si quieren ustedes, ¿ya? Válida para los análisis que hizo Prandtl con acero, porque lo que le interesaba a Prandtl era saber cuánto iba a ser el hundimiento de esta carga aquí, o sea, una pieza con una dureza, un acero muy especial, con una dureza más grande que la superficie que estábamos investigando, y eso desarrolló Prandtl para leer, para determinar la dureza del material como tal, ¿ya? El hardness. Y ese principio se sigue usando actualmente en metalmecánica, se usa todavía para poder saber cuál es la dureza del material respectivo, ¿no? Un acero dulce con mucho carbono tiene pues una dureza de Bricknell, por ejemplo, es la dureza de Bricknell, se llama, mucho más grande, hay un hundimiento mayor para una fuerza determinada que un acero de muy buena resistencia, por ejemplo, una aleación donde hay cromo y magnesio, ¿no? Que sí es un acero de alta resistencia y antiabrasivo, si quieren ustedes, y vamos a poder entonces estudiar. Aquí tengo ya entonces, de hecho, un componente, digamos, de la capacidad portante última de este terreno cuando despreciamos los dos elementos, ¿ya? Y miren, y esta solución se la sigue usando hasta el día de hoy, de hace más de 100 años. O sea que no es empírica, es analítica. Y eso es importante que tengamos en cuenta como tal. Después vamos a ver ya las formulitas que usamos en la práctica, pero seguimos usando esta fórmula. ¿De acuerdo? Bien, veamos ahora, 4 años después, el ingeniero Reisner, ya era un ingeniero civil, dijo, caramba, que lo que ha hecho mi colega Prandtl, también es otro alemán, le falta pues algo, porque en una fundación, ya él era civil y hablaba de fundaciones, tengo yo que tomar necesariamente la sobrecarga que hay aquí, o sea, la sobrecarga que hay en estos planos, ¿no? En GB y AF. La sobrecarga que hay aquí tengo que tomarla en cuenta porque es la realidad y yo tengo que decidir a qué profundidad voy a fundar como tal. E introduce este esfuerzo. Aquí estoy respetando la simbología que usó Reisner en el año 1924. ¿Ya? Esta es la carga que tenemos acá. ¿Ya? Sigma 1, enseguida la vamos a expresar ya en los términos que estamos usando nosotros ahora. ¿Ya? Y aquí él calcula el esfuerzo que va a haber en la zapata, ¿ya? Que va a ser el
esfuerzo último también, lo máximo que va a poder resistir el material antes de que se formen estos planos, este plano de deslizamiento. Y encuentra como solución esta fórmula. ¿Ya? Ve, nuevamente aquí estamos haciendo arte de magia con un predictador. Es la solución. ¿Ya? Él encuentra esta solución donde nuevamente vemos, evidentemente, como el criterio de fluencia, el criterio de falla máximo es Mohr-Coulomb, entonces aparece aquí un coeficiente que es función del ángulo de fricción como tal. De hecho, ya pueden ver ustedes lo importante que es saber determinar, estimar bien el valor de ese ángulo de fricción en los suelos, ¿no es verdad? Y es de sigma 1. Si nosotros usamos ahora nuestra nomenclatura, el Q, este sigma O que usó Reisner, que es el QU, lo reemplazamos. Y reemplazamos el sigma 1, este sigma 1, por el esfuerzo que vamos a tener aquí vertical debido a la carga, al terreno que hay aquí, que va a ser igual entonces a la profundidad del plano de fundación por el peso unitario del terreno. Entonces vamos a tener esta expresión, ¿de acuerdo? Y aquí tengo un segundo componente de la resistencia máxima última del terreno donde colapsa todo, donde se forman los planos de deslizamiento, ¿de acuerdo? O sea, resulta entonces que, por una parte, y es lo que hace el Prandtl, dice, debido a la ecuación hay un esfuerzo máximo, ¿de acuerdo? De resistencia último, que es este. Si yo tomo en cuenta, además, la carga lateral, que es lo que ha hecho aquí Reisner, voy a tener además un segundo aporte que va a ser debido cabalmente a esa carga que tengo ahí, que me va a incrementar el valor. Y aquí la gran hipótesis que hacemos es, en este caso, si no consideramos el peso unitario, todavía sigue cero, porque todavía asume aquí el Reisner que es cero, lo único que hace es cambiar uno de los criterios de Prandtl, que dice que no hay carga en los planos adyacentes a la fundación, ¿no es verdad? Pero él dice, no, va a haber un plano y encuentra esta solución, nuevamente integrando las ecuaciones diferenciales necesarias del problema, que me describen bien el problema. Y la hipótesis grande que se hace entonces, se dice entonces, la capacidad portante aquí tiene un componente debido a la cohesión y otro componente debido al esfuerzo que tenemos natural en el plano de fundación, que está a una profundidad de D metros como tal. Y encontramos este NQ, que nuevamente es analítico y que lo seguimos usando hasta el día de hoy. O sea, mire, cabalitos son 98 años y seguimos usando este valor y nadie lo ha podido refutar y se lo demuestra además pues en los ensayos, en los experimentos, en modelos, en laboratorio, ¿no es verdad? Bien, pero todavía seguimos con un modelito que no refleja totalmente la realidad. ¿Por qué? Porque seguimos considerando, tanto Prandtl como Reisman, consideran que el peso específico del terreno es igual a cero. O sea, había que introducir esa corrección como tal. Y fue el profesor Bashman, el año 40, el que fue un profesor padre de la mecánica del suelo en Holanda, que resolvió el problema usando todo lo que había encontrado Prandtl, lo que había encontrado Reisman, y estudió este caso entonces, ¿de acuerdo? Donde evidentemente tenemos esta falla de superficie que tendría que ser simétrica. Aquí está la cuña, la 1, aquí la superficie esta espiral como tal y aquí la cuña pasiva, ¿no? Donde estoy tomando en cuenta evidentemente la profundidad. Ojo, nuevamente estoy usando la nomenclatura original que usó el profesor Bashman, donde el T que aparece aquí es D, el D mayúscula que estamos usando para la profundidad. Y ese D mayúscula viene del inglés, el acrónimo del inglés, que es de profundidad, ¿no? De depth, ¿no? Por eso usamos eso. Y ese es el esfuerzo, simplemente entonces T por el peso
específico del terreno. Ahora, Boltzmann parte de esta situación y plantea sus ecuaciones diferenciales tomando en cuenta estas condiciones de borde, ¿de acuerdo? Y plantea las ecuaciones diferenciales en 2 dimensiones en un sistema de ejes cilíndrico, ¿de acuerdo? Sistema de ejes cilíndricos. Si ustedes quieren saber de dónde vienen esas ecuaciones, las podemos deducir sin ninguna dificultad. Revisen, por ejemplo, el librito que se llama Teoría de la Elasticidad de Timoshenko. Creo que está en la página, en la versión española, en la página 87, si no me equivoco. Vamos a encontrar estas ecuaciones como tal, ¿no? La ecuación, según aquí, en el sistema de ejes cilíndricos, introducimos variables diferentes a X y Z, ¿no es verdad? Introducimos la variable R, que es la distancia desde un origen hasta el punto que estoy estudiando, el ángulo que forma este radio del R con la horizontal, y el tercer eje es el eje Z, que está perpendicular, o X, o lo que quieran llamarlo, que está perpendicular al plano de análisis. Estamos hablando de una deformación plana, y donde la tercera variable independiente es perpendicular al plano de análisis como tal. Bien, esas ecuaciones las simplifica el señor Boltzmann y encuentra esta ecuación, ¿de acuerdo? Donde evidentemente él vuelve a encontrar al censo integral el componente que significa la participación del esfuerzo lateral que hay. T, no se olviden que aquí es D mayúscula, la misma expresión que han encontrado Reisman, ¿de acuerdo? O no, perdón, Prandtl, porque es el C, la cohesión, ¿no? Y aquí él completa su solución introduciendo además el efecto del peso del unitario del material como tal. Y él escribe en su publicación original esta ecuación donde usa un V en lugar de un N. Eso es todo. Nosotros estamos usando un N, ¿ya? Y vamos a usar un N y vamos a usar aquí el ND y de la profundidad y el N del peso específico como tal. Y nos da y calcula, deduce este valor que es un coeficiente que afecta al peso específico, al peso del material, que ya no lo pensamos que no tiene peso y que está directamente además proporcional al ancho de la zapata. Ya no vamos a tener tiempo. Yo quise la anterior vez explicar todo esto y las deducciones de las ecuaciones, pero se nos va todo el semestre solamente hablando de esa parte matemática como tal. Y es aquí, si bien en 1940 profesor Harshman ya nos dio la solución de que el P máximo P de hundimiento, el QU o el QH como tal, tiene 3 componentes, ¿no? Aquí tenemos componente de la cohesión, ¿de acuerdo? El componente de la profundidad y aquí el componente del peso del material. Prandtl, te digo, Terzaghi, 1943, escribe esto y propone esta ecuación donde recoge todo lo que se ha visto hasta el momento, ¿no? Y eso es importante. Y los 3 componentes. O sea, resulta que la resistencia máxima de una fundación última al hundimiento tiene 3 componentes. Una parte de esta resistencia total se debe a la cohesión, que es la cohesión por este coeficiente NC, que es una función del ángulo de fricción. Eso hemos visto, eso fue deducido por Prandtl. Después tenemos el componente, lo que aporta, digamos, este esfuerzo lateral, el Q, que es simplemente entonces el peso específico por esta profundidad, ¿ya? Ese es el Q.
y un coeficiente NQ, que también es matemático, que fue desarrollado y encontrado el año 1924 por Reisman. ¿Ya? Y finalmente viene aquí el aporte del peso del material como tal, que está en función del ancho de la zapata corrida, del peso específico, y un otro coeficiente, ese N gamma, que depende también solamente del ángulo de fricción del material. Eso nos escribe en esta forma el profesor Hirschman, ya el profesor de holandés de mecánica de suelos en Holanda. Yo les debo decir que los países que hicieron mucho trabajo el siglo pasado en este campo, la primera parte del siglo pasado, fue Holanda, Bélgica, y después de la revolución en la Rusia también los rusos. Bueno, también los checos y los rumanos, los húngaros aportaron tremendamente en este campo como tal. Que sí es un húngaro, cabalmente, ¿no? Que es su manual y su tratado sigue siendo un manual clásico que deberíamos estudiarlo y deberíamos leerlo siempre, ¿ya? O sea, y esta es más o menos entonces, si quieren ustedes, la situación que estamos usando actualmente. O sea, resumiendo, Terzaghi nos propuso correctamente, usando todos los hallazgos, los descubrimientos que ocurrieron desde la primera parte del siglo XX hasta el año 43, donde él sistematizó, resumió todo el conocimiento en esa formulita, que la capacidad última, ¿ya? El estado último de hundimiento, entonces, o QH, si quieren ustedes, de hundimiento, tiene tres componentes. Una componente de la cohesión, componente de la sobrecarga y componente del peso propio. Y esto es lo que tenemos que aplicar nosotros, es esta ecuación. O sea que ahorita estamos llegando al punto donde estoy tratando de explicarles y decirles, la ecuacióncita esta no viene del aire, no viene de inspiración divina, es el producto de mucho esfuerzo, mucho trabajo y aplicación de matemáticas. Prandtl, Hirschman eran grandes matemáticos, igual que Terzaghi, por si acaso, dominaban muy bien las matemáticas. Ustedes deben saber de que Terzaghi en sí era un ingeniero mecánico, no era ingeniero civil ni geólogo, mecánico, pero como ingeniero mecánico tuvo una excelente formación en la parte físico-matemática, ¿no es verdad? Que le permitió después hacer grandes abstracciones y modelos teóricos que son aplicables actualmente, ¿no es verdad? Y realizó un trabajo tremendo también Terzaghi, y no solamente interpretar la naturaleza como es, que era su fuerte, si quieren ustedes, sino interpretar esa naturaleza y traducirla en los modelos que fue desarrollando el señor. O sea, tenemos entonces aquí, Terzaghi nos ofrece y nos dice, usemos estos coeficientes. Coeficiente, de hecho, entonces, de Reisman, coeficiente de Prandtl, y nos ofrece este otro coeficiente que es muy parecido al que nos ofrece también Bashman, el que calculó el profesor Bashman, ¿no es verdad? Si ustedes se fijan, la relación es bastante parecida, porque si yo coloco este NQ aquí, ¿no es verdad? Entonces voy a tener prácticamente una relación muy parecida a la que Bashman nos pudo proponer. Y la gran incógnita que tenemos todavía es con este N gamma. Tenemos que elegir, hacer una elección como tal. Pero esos son los tres coeficientes que vamos a usar en la formulita para calcular la capacidad última de un terreno, donde evidentemente los parámetros que nos interesan son la cohesión y el ángulo de fricción interna. Y usar estas formulitas para calcular la resistencia última, o la resistencia de un hundimiento de una zapata y corrida todavía, ¿no? O sea, tenemos que introducir todavía valores de corrección para que estos resultados sean válidos también para unas zapatas donde la relación ancho-longitud sea alrededor de 1, ¿no? Lo ideal sería para una zapata cuadrada, si quieren ustedes. Eso tenemos todavía que introducir. Bien, pero vino después Meyerhof, hasta aquí llegamos bien. Pero dice Meyerhof, yo no estoy de acuerdo con la hipótesis que han usado todos, incluyendo Prandtl, incluyendo Terzaghi, porque si aquí yo tengo terreno, entonces para que esto falle,
este plano de deslizamiento tiene que continuar pues hasta la superficie del terreno. Pues no puedo cortar aquí, porque aquí tengo masa, aquí tengo terreno. Entonces él propone este otro modelo. Además propone este otro modelo, no solamente para considerar ese plano faltante en el ensayo, lo que tenemos aquí de Prandtl y Terzaghi, sino además va a considerar la fricción entre la zapata y el terreno, acá, que también era otra hipótesis de Prandtl. Si ustedes se fijan, se ha ido avanzando, eliminando las hipótesis de simplificación que fue colocando Prandtl, que colocó Prandtl para resolver el problema, para hacerlo matemáticamente integrable, ¿no? Las ecuaciones básicas como tal. Esto también fue el 51, ese Meyerhof, de origen alemán también, algún alemán que tuvo que volar de la Europa cuando el nacionalsocialismo, los fachos se hicieron cargo del poder y empezaron a corretear no solo a judíos, sino a corretear a gente que pensaba diferente a ellos, ¿no es verdad? Y es la tendencia pues de cualquier régimen un poco totalitario, ¿no? Perseguir a aquel que no piensa igual que ellos, ¿no? Y entonces Meyerhof presenta entonces este modelo, este nuevo modelo, tomando en cuenta todo este plano incrementado de deslizamiento que se va a presentar, ¿de acuerdo? Porque tiene que llegar hasta la superficie, dice. Y nos parece muy plausible, muy lógico, ¿no? Lo que decía él. Y además toma en cuenta la fricción aquí, en este plano. Y encuentra estos valores, ¿de acuerdo? Aquí escribe Meyerhof, estamos usando aquí la nomenclatura, ya no he escrito más esto, me va a disculpar, el concepto es lo que quiero que aprendan, con sus tres componentes nuevamente, ¿no? Donde evidentemente yo tengo que el PO es igual al peso específico por D, como tal, ¿ya? Tengo entonces, el Meyerhof dice, un momento, tenemos aquí entonces un P máximo de hundimiento, el Q último, que va a ser igual a lo que me aporta la cohesión y me aporta evidentemente la profundidad, o sea, el esfuerzo lateral que se trabaja al lado de la zapata, que la toma en cuenta, ¿no? Y además saca un segundo aporte que se refiere al peso de la zapata como tal, ¿ya? Y nos plantea estas variantes, estos coeficientes, digamos, para cada uno de los coeficientes, ya manteniendo la idea y la teoría básica de que, o sea, la hipótesis básica de la capacidad última es la sumatoria, evidentemente el aporte que viene por la cohesión, el aporte que viene por el esfuerzo lateral, o sea, gamma D, la profundidad, y además el peso del terreno. Y así nos muestra entonces aquí esos simples nuestros para que vean cómo van variando estas variables, el BC, el BB y el B, y ese es el BG, los tres, y cómo van variando en función de el ángulo de fricción interna, que de hecho ya no necesitamos esos grafiquitos, si usamos Meyerhof porque tenemos las fórmulas, ¿no? Pero en la práctica, y esto viene de esa época en que no teníamos calculadorcitas, no teníamos, todo hacíamos en regla de cálculo, si quieren ustedes, costaba una eternidad calcular una funcioncita de este tipo, ¿no? Calcular solamente cotangente, imagínense, con todas estas funciones, era un trabajo endemoniado calcular esto, y es por eso que se producían este tipo de abacos y la gente calculaba evidentemente este valor directamente con este tipo de tablas. Sacaba, una vez definido el ángulo de fricción, digamos 30, y aquí, ojo, además teníamos diferentes casos, consideró aquí Meyerhof, ¿no? Por ejemplo, para una fundación profunda, con tener más de 2 metros, 3 metros, una fundación superficial, si quieren ustedes, ¿ya?
y además toma en cuenta aquí los ángulos de las fuerzas, ¿no? El ángulo para considerar si hay una fuerza horizontal o no hay una fuerza horizontal, ¿ya? O sea, esta es cabalmente la inclinación de los valores simultáneos que representan a la superficie como tal. Eso como ejemplo simplemente les muestro. Entonces, con todo esto, finalmente el año 70 aparece Brink Hansen, un danés. Brink Hansen trabajaba en la Universidad de Dinamarca, que de hecho esa universidad técnica se ha hecho, por lo menos para nosotros, muy conocida acá, porque son los señores que han hecho el estudio bien plantado, pero nos han hecho quedar mal, porque la naturaleza así, sobre Silala, cabalmente, ¿no? El laboratorio de la misma universidad. En ese caso fue el Instituto Hidráulica Danés, el que ha hecho los informes que han ayudado a que Bolivia se desdiga de lo que había sostenido inicialmente y apoye prácticamente a Chile, ¿no? En sentido de que evidentemente Silala resulta que es un curso natural. O sea que realmente que las aguas que puedan emanar de las aguas subterráneas que hay allá en esos bofedales, evidentemente corren, la gradiente, la topografía ha demostrado, corren en forma natural hacia Chile, haciendo de que el Silala sea un río de curso sucesivo, entonces internacional, ¿no es verdad? Lo que está en discusión ahorita es simplemente todo el incremento del aporte que se hizo con las obras que se han hecho en Bolivia, incrementando ese caudal que corre hacia Chile. Veremos de aquí a unos meses qué nos va a decir esa Corte Internacional de la Haya, ¿no? Pero ahí también nuevamente hemos quedado mal parados, eso yo puedo decir. Pero irrefutable, porque han hecho muy buen estudio los daneses. Bueno, Brink Hansen viene de allá también. Y siempre nos hemos acostumbrado, ustedes se han acostumbrado a decir Brinken Hansen, ¿no? Como si fueran dos personas. No, es una sola persona. Su nombre es Brink, o Brinch, sería en español, y Hansen, ¿ya? Es una sola persona. Y él usa todo y nos propone esta ecuación para la capacidad última, o sea, de hundimiento, la fundación, en función del B, la fuerza y el B, ¿no es verdad? Componente nuevamente entonces del peso, componente de los esfuerzos laterales, o sea, del Q, del T, de la profundidad y el aporte de la cohesión como tal. Y nos dice, vamos a usar estos coeficientes. Nuevamente, prácticamente lo que encontró inicialmente aquí Prandtl, lo que encontró Reisman, y nos ofrece esta otra ecuación, aquella que está inspirada en Meyerhof, como tal, ¿no es verdad? Y se la demuestra de todas maneras Meyerhof. Hay que leer un poquito este informe que salió, este boletín 28 en Dinamarca, ¿no? Este boletín que si a alguien le interesa tener y leerlo, me lo pide, yo lo tengo, ¿ya? Pues lo he tenido que leer y ver cómo era. Bien, y este señor, además, Brink Hansen, nos propone una serie de coeficientes de corrección para que esta solución, que en sí es una solución que vale para una zapata corrida, valga también para otro tipo de zapatas, sobre todo cuadradas o rectangulares, ¿no? Con una relación de la ancho-longitud pequeña, como tal, ¿ya? Y bien, vamos a echar mano aquí a los coeficientes de corrección que tenemos que usar, ¿de acuerdo? Para calcular nuestra presión vertical de hundimiento o la resistencia característica del terreno, que sería lo mismo, ¿no? Donde estamos usando valores característicos, ¿ya? Eso sí es importante. Despuésito vamos a definir lo que es un valor característico, que supongo que ustedes ya han aprendido eso en hormigón, o en estructuras, o no sé en qué materia, pero esa es no solo la tendencia, sino las normas nuevas están hablando ya de cálculos probabilísticos y semiprobabilísticos, ya no de cálculos determinísticos. Y tenemos que andar un poquito, pues, mundo con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿no es verdad? Y no estar usando cosas que ya son superadas en muchos países. Y vamos a encontrar esto, les he pasado, creo,
Ustedes me van a decir si no les vuelvo a pasar ese documento básico de seguridad estructural de cimientos. Bueno, los españoles usan cimientos, nosotros fundación, es todo, ¿no? Un documento muy reciente, además, de 2019. O sea, vale la pena consultar ese. Vamos a echar mano a ese documento para tener la expresión final que usaremos en nuestros cálculos y en nuestros análisis de fundaciones y de zapatas, donde tengo evidentemente 4 coeficientes que debo de determinarlos en función, ya sea en este caso, en función a la, y aquí me falta, no sé definir, aquí defino aquí en la próxima lámina todas las características, ¿no? Defino acá para que no nos olvidemos nunca lo que significa cada uno de los símbolos, ¿no es verdad? El QH es la presión vertical de hundimiento, es lo que necesitamos, ¿no? O la resistencia característica del terreno, que podríamos llamarlo RQ también. El Q o K es la presión vertical característica alrededor del cimiento al nivel de su base. ¿Y por qué la hacemos también característica? Porque el peso unitario del suelo también tiene cierto grado de dispersión y tenemos que usar también su valor característico. Enseguida, pero del límite superior. El C, vamos a usar el límite inferior, es el valor característico. Aquí lo que no he escrito es el ángulo, ¿no? Me falta definir ese ángulo que vamos a usar. Ya, el B, y aquí, ojo, después enseguida tenemos que definir qué es el B estrellita, índice estrellita, que es el ancho equivalente del cimiento, ancho equivalente. Enseguida lo vamos a definir. Ténganlo bien claro en la cabecita. El gamma K es el peso específico característico del terreno como tal. Y aquí tengo los 3 coeficientes que vamos a calcular, que están todos en función al ángulo de rozamiento, al ángulo de fricción interno, característico del terreno. ¿De acuerdo? Es un valor característico del terreno. O sea que nos queda, les debo todavía, enseguida vamos a hablar de eso, tenemos que hablar necesariamente qué es un valor característico, ¿no? Que está muy bien definido ahora en las normas. ¿Qué es lo que tenemos que aplicar? Donde aplicamos, evidentemente, las incertidumbres estocásticas, las incertidumbres epistemológicas que tienen los parámetros geomecánicos como tal. Y aquí tengo los 4 coeficientes correctores que tenemos que aplicar y tenemos que elegir para cada uno de los casos, como está aquí claramente, ¿no es verdad? Tenemos que elegir este factor que me va a afectar a través de la multiplicación, o sea, ese es multiplicativo, al aporte que tengo de la cohesión. Y después tengo que calcular el DQ, que me va a afectar al aporte que tengo debido a la sobrecarga lateral. Y finalmente un D gamma, que me va a afectar a la participación del peso propio que tiene el suelo en la capacidad última, la presión vertical de hundimiento o resistencia característica última del terreno. ¿Ya? Cuando hablo de resistencia estoy hablando ya de lo último, ¿no es verdad? Y lo mismo entonces vamos a tener acá, coeficientes correctores de influencia, y aquí para considerar el S es la forma de la planta. Es interesante porque eso nos permite entonces al introducir este coeficiente acá, a salir de los valores que tengo de esos coeficientes NC, NQ y N gamma, que son para una zapata corrida. Al introducir entonces coeficientes me ayudan a tener un valor que representa ya la realidad del terreno como tal, con sus dimensiones, la zapata además, ¿no es verdad? Esto es lo mismo que ustedes han estudiado en la hidráulica. Ustedes han hecho hidráulica 1, han hecho hidráulica 2, y han visto que inicialmente en la hidráulica 1 empezamos haciendo todo el estudio y encontramos un Bernoulli para un fluido ideal, ¿no es verdad? Para un fluido ideal que no existe en la realidad, pero que nos permite plantear las ecuaciones principales y los resultados de esas ecuaciones son aplicables siempre y cuando se introduzcan coeficientes de corrección para que ese modelito sea válido para manejar un fluido real como el agua, ¿no es verdad? Y sí tenemos coeficientes, ¿no? Coeficientes de velocidad, coeficientes de caudal, ¿no? Etcétera, etcétera. Tenemos esos coeficientes, tenemos el coeficiente de la distribución de las velocidades, por ejemplo, en la hidráulica. El mismo concepto, la misma filosofía se está aplicando acá, ¿ya? Estos son valores que vamos a calcular para que la solución esta
sea suficientemente representativa de la realidad del terreno ese que estoy viendo realmente con la geometría que además vamos a tener. Lo mismo tengo aquí, el I se refiere a la influencia que tenemos debido a la inclinación de la resultante a la fuerza H. ¿Ya? En algunos casos sí tenemos que considerar esto y vamos a tener valores diferentes a uno, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de estribos de puentes, ¿ya? O cuando estamos hablando de torres eólicas, si quieren ustedes, donde sí tenemos un componente grande de fuerzas horizontales, o cuando hacemos un buen estudio de un edificio, de una estructura, donde estoy tomando las fuerzas horizontales por el viento, el empuje del viento, o por los sismos, ¿no es verdad? Entonces, claro que voy a tener coeficientes que van a ser diferentes a la unidad, pues va a afectar al resultado como tal. Y finalmente, T se refiere a las consideraciones que vamos a tomar en cuenta cuando se tiene cerca la Fundación Talud, ¿ya? Cuando estamos construyendo cerca de una ladera inclinada, por ejemplo, voy a construir algo, claro que tengo que tomar en cuenta que la superficie ya no es horizontal, sino es inclinada, ¿no? Y tengo que tomar en cuenta entonces esa inclinación, ese ángulo, para poder calcular finalmente la capacidad, la presión vertical de hundimiento o la resistencia de ese terreno, que es el valor que voy a usar aplicando un coeficiente de seguridad específico a la resistencia para tener una resistencia de cálculo que la vamos a usar para dimensionar nuestra zapata como tal. ¿Ya? Bien, hablemos un poquito más sobre el lo característico. Eso sí tenemos que tenerlo bien clarito. Y aquí yo les voy a pedir, no sé, sí, ya les he mandado pues los 3 libritos de la norma europea, ¿no? La parte 7, el código 7, que se refiere a la geotecnia. Y específicamente vamos a revisar ahí con calma esta definición como tal, ¿ya? Les pedí que me hagan un trabajo y lo han hecho muy mal, lamentablemente debo decirles, hombre. No sé qué vamos a hacer porque que ustedes no están acostumbrados a investigar un poco y a leer. Están mal criados, es decir, mal habituados en la universidad, que no les han exigido nunca que aprender a investigar, a resumir el conocimiento y hacer a clarificar ideas, si quieren ustedes, y ponerlas bien en papel. Bien, y si nosotros revisamos la parte 1, que tenían que estudiar la primera parte, les di unas 30 hojas era, pero lo han hecho muy mal. Debo reconocer, no sé qué vamos a hacer. Pero estamos definiendo el valor característico, ¿ya? Como aquel valor que tiene una probabilidad de ocurrencia de 5%, o sea, un nivel de confianza de 95. ¿Qué significa esto? Que el valor característico tiene una probabilidad, el valor característico tiene una probabilidad de 5% de ser menor a ese valor. ¿Ya? Aquí estoy definiendo muy bien el valor característico inferior, que es el que tenemos que aplicar nosotros para todo lo que es resistencias y parámetros geomecánicos. ¿Ya? Y el límite superior es el que usamos para calcular todo lo que es cargas, incluyendo el peso del terreno, porque el peso aquí es una carga, si quieren ustedes. Hay una fuerza que está actuando sobre el sistema. En cambio, un C y un phi son valores, parámetros geomecánicos, propiamente dicho, ¿no? Encontrados, evidentemente, en forma como promedios por el señor Coulomb hace, hace mucho tiempo, deben ser unos 2 siglos, 200 años por lo menos, ¿no es verdad? O sea, el valor característico, entonces, aquel valor que tiene una probabilidad de ocurrencia de 5%. Ese es el valor característico. Y esa es una función de densidad que para muchos valores geomecánicos es por suerte la distribución normal, lo que llamamos también la campana de Gauss, si quieren ustedes, va a ser este valor inferior. Y como esta probabilidad es muy pequeña, lo que usamos es directamente, introducimos el concepto del índice de confiabilidad, ¿ya? Y un índice de confiabilidad de 1,64, en sí tiene más ceros, está redondeado, 63,6 o 63,5, no sé qué más es. Usamos 1,64 en la norma también. Y vamos a decir entonces que
valor característico de cualquier función, conociendo su media, su XM, X puede ser C, puede ser phi, lo que ustedes quieran, va a ser igual entonces a el valor característico inferior, va a ser igual al valor medio menos 1.64 por la desviación estándar. No, aquí ya no he dibujado eso, ya no, he dejado eso ahí nomás. Aquí habría que aumentar entonces esa funcioncita, ¿ya? Y el límite superior va a ser simplemente entonces este XK superior es el valor medio más 1.64 por la desviación estándar. Ustedes saben que los descriptores estadísticos de una distribución normal, lo que llaman distribución de Gauss, ¿no es verdad? Son simplemente la media y la desviación estándar acá. O sea, el primer momento que llamamos y el segundo momento, ¿no es verdad? De ahí sacamos esos dos descriptores estadísticos que tenemos que usar para hacer cualquier calculito y sacar los valores característicos como tal, ¿ya? Yo les voy a pedir que por favor revisen un poco su materia de probabilidades y estadística. Yo sé que ustedes ya no han hecho la materia eso con el doctor Mauricio Romero, que nuevamente está dando esa clase. No han hecho con otras personas que ofrece el departamento de matemáticas, creo. Y claro, seguramente es gente que de otras, con otros antecedentes, o tal vez matemáticos puros, pero no pueden conseguir ese vínculo con la ingeniería civil, lamentablemente. En cambio, el doctor Mauricio Romero, se conoce muy bien eso, y hacía, yo me acuerdo, hasta antes de que se vaya a acabar su doctorado al Brasil, hacía unas clases muy buenas de estadística, donde realmente aprendían mucho de la estadística ustedes, ¿no? Los estudiantes. Ahora espero que, bueno, ustedes ya han vencido esa materia, o sea, ya no se van a topar con el doctor Romero, lamentablemente, ¿no? Es uno de los buenos profesores que tenemos ahorita en San Simón, ¿no? Y el campo de la hidráulica, o sea, es muy competente, sabe mucho y tiene mucho conocimiento y está investigando muchas cosas el doctor Romero. O sea, ese es el valor característico. Yo, para mandarles esta unidad 3, voy a tener que escribir acá la formulita de ese K inferior y el XK superior, ¿ya? Pero ya les he dicho lo que es. Espero que estén anotando por lo menos. Y bien, y vamos entonces a calcular finalmente en la fórmula esta que estamos viendo, el sigma C, el NC, el NQ y el N gamma. Vamos a hacer estas formulitas que están también aquí en la norma, ¿ya? Aunque tal vez antes de pasar eso, quedaremos un poquito acá el valor característico, ¿ya? Y yo creo que como es tan importante esto, vale la pena que este valor característico lo ponga también en negrillas, ¿de acuerdo? Pondremos en negrillas. Incluso un poquito más grande lo voy a poner para que ustedes lo vean mejor, ¿ya? El valor característico. Y vamos a definir muy bien el valor característico, pero ya saben lo que es. Probabilidad 5%. Y la norma esta europea nos dice, por favor, sean cautelosos en la elección de un valor característico. Una estimación prudente del valor que produce la aparición del estado límite, ¿no? Que genera ese estado límite, que es el estado último. El estado límite es el estado último, podría ser también estado último, como límite. Y aquí tenemos 3 casos, y ahí nos vamos a quedar, no vamos a avanzar más en este campo, pero que la idea esté clara para ustedes. Cuando tenemos muchos datos y podemos manejar esto estadísticamente, aplicamos la estadística rajatabla, ¿ya? Con el nivel de confianza del 95%. Listo. Cuando hay datos abundantes. Cuando los datos ya son escasos, en este caso estoy hablando sobre todo del C y el phi, si se fijan ustedes. El peso específico no es mucho problema porque la variación es pequeña, no es muy grande, ¿ya? Pero ve, aquí también voy a anexarles la tablita que hay de resultados de muchos ensayos que hay en el mundo que nos permite estimar razonablemente la desviación estándar, ¿ya? Eso también tengo que ponerles acá, tienen que saber ustedes eso. En segundo caso, cuando hay datos escasos, entonces usamos ya un criterio ingenieril y hacemos una estimación prudente, ¿de
acuerdo? O sea, bien genérico es esto, pues, y que eso nos va a llamar la atención y vamos a usar permanentemente esta situación en sentido de que tenemos que ser muy cuidadosos al elegir el sé y el fi. No es más alegremente tomar un sé y alegremente tomar un fi. Tiene que estar lo más sólido posible, es decir, su valor tiene que estar bien fundamentado. Eso nos interesa mucho. Y cuando no tenemos todavía valores para prediseños, etcétera, etcétera, vamos a tener que entrar a tablas generales y esta estimación es muy prudente. O sea, fíjense ustedes entonces, a medida de que va escaseando la información, tenemos que ser muy prudentes, que significa en cierta medida ser conservadores. ¿No es verdad? No nos queda más, porque mientras menos conocemos de algo, más grande es la incertidumbre. Por lo tanto, más grande tendrá que ser también el factor de seguridad. ¿Verdad? No se olviden que los factores de seguridad en la ingeniería son una especie de basurerito de la ignorancia. Cuando tenemos deficiencias en el conocimiento, cuando tenemos incertidumbres epistemológicas, ¿no? De conocimiento, filosóficas, o cuando tenemos también desconocimiento del carácter estocástico de las variables, ¿no? Entonces tenemos que usar entonces con ese tipo de situaciones, ¿no? Tenemos que ser muy prudentes, eso es importante. Prudentes no quiere decir que seamos tan prudentes de que estemos tomando un coeficiente de seguridad tan grande que nuestra obra va a ser sobredimensionada, ¿no? Y nos va a costar más. O sea, hay que buscar el equilibrio, definitivamente. Pero no existen, pues, definitivamente valores absolutos, ¿no? Hay que analizar cada problema. Y si hay mucha incertidumbre, si los estudios de campo no son lo suficientemente amplios, no hemos llegado a encontrar realmente esa certeza que necesitamos para nuestros valores, seamos siempre un poco prudentes. Tablas generales. Aquí hay una norma suiza que la voy a divulgar, ya está traducida al castellano, pero con algunos errores, que me permite calcular parámetros geomecánicos, ya de muchos suelos, de la mayoría de los suelos que tenemos, desde los suelos de granos grandes como las gravas hasta los limos y arcillas, en función de la curva granulométrica. Es un estudio amplio que han hecho en Suiza y que lo han sacado como una norma que lo usamos para prediseños, como tal, no para diseños finales, ¿no? Para construcción. Ahí necesariamente tenemos que hacer ensayos de laboratorio. Por favor, que eso quede claro como para ustedes. Hay mucha gente que dice, ¿para qué? Pues sobre todo la gente privada que está construyendo edificios y qué sé yo, claro, quiere optimizar su inversión, ¿no? Dinero propio, riesgo propio, y no tienen dinero para hacer las investigaciones, por ejemplo. Y hay ingenieros, tenemos un montón de colegas que se animan a hacer el diseño chupándose el dedo. Y listo. O sea, sin ningún grado de responsabilidad. Y como no tenemos ninguna disposición legal todavía en el país que lo haga el ingeniero diseñista responsable si la obra fracasa, se asumen nomás, se hacen el cálculo, entregan y se despiden del problema y no asumen ninguna responsabilidad. Eso no está bien, ¿no es verdad? O sea, entonces vamos a poder hablar de esto. Y finalmente, recién ahora volveré aquí. O sea, esta laminita tenemos que ponerla, y ahorita la vamos a ordenar un poquito mejor, porque esta lámina tendría que estar acá, ¿no es verdad? Y de caso, déjenme un ratito ver, después viene el valor característico, y esta lámina también tiene que estar acá, que no está bien organizado, van a disculpar. Y después entro a la área equivalente a la fundación, está muy bien. Entonces, lo que se pide y está en la norma esta que estamos usando ya oficialmente, vamos a adoptar esto. Yo espero que podamos usar una fórmula muy parecida en la norma boliviana de cimentaciones superficiales, ¿ya? Con estos coeficientes, que no los vamos a investigar, porque no tenemos los recursos para investigar ni el tiempo, si quieren ustedes, aunque deberíamos investigar también, ciertamente. Vamos a adoptar estos valores, tal vez un poco mejorados en función de la experiencia que podamos obtener en la Argentina, en Chile, en el Brasil, ¿no es verdad? Vamos a poder hacer eso.
Entonces vamos a usar esta formulita con todos esos coeficientes, y esas son las fórmulas que usaremos también para encontrar los 3 coeficientes básicos. Y fíjense ustedes acá, al término de sobrecarga no tengo ningún problema porque está bien documentado. Este es el resultado del ingeniero alemán Reisner, que tiene 98 años ya de vigencia esta formulita. El NC, que es el que encontró Prandtl, del 1920, o sea, tiene 102 años ya, como tal. Y aquí es donde todavía debemos investigar más. Si se fijan, la función básica es la misma, ¿no es verdad? Lo que varía aquí para los diferentes autores es este coeficiente. Fíjense ustedes, porque ese coeficiente varía de 2. No sé por qué esto no he puesto en mayúscula. Este 2 aquí en mayúscula. Pondremos en mayúscula, ¿no? Varía entonces. 2, aquí tengo un 1, que no lo pondré por si acaso para que se fijen ustedes, ¿ya? 1. De una vez para que esto sea más completito, voy a poner entonces coma 0 y esto por, ¿no? Por. Y aquí voy a poner aquí un por, y aquí voy a poner entonces para que esté más claro. Y para que ustedes no se olviden, además, tenemos entonces 3 coeficientes diferentes, la misma función, aunque la de Meyerhoff es diferente a las otras 3, habría que ponerla, aquí he tratado de poner, no he puesto aquí, voy a reordenar estas formulitas para ponerlas entonces de acuerdo a su vigencia, de cuándo se las plantearon, ¿no es verdad? Aquí Meyerhoff varía, evidentemente, es la que más varía, porque aquí es 1,4 por el ángulo de fricción. Y aquí ya no he escrito tampoco, ve, me he equivocado, porque aquí también tengo que escribir el ángulo de fricción característico, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que escribir el ángulo de fricción característico. O sea, este valorcito yo debería copiarlo en los otros 2. De una vez haré esta corrección para no olvidarme, ¿ya? Si no me voy a olvidar después. ¿Listo? Aquí tengo lo mismo. Ahora sí, ahora estamos más bonitos, ¿no? Ahora sí, porque tiene que ser el valor característico que vamos a usar. Entonces les decía que las Terzaghi, Brink-Hansen y Chen, que está usando el código europeo, tienen coeficientes diferentes. Terzaghi y Chen es muy parecido. ¿Y de dónde salen estos valorcitos? Salen de experimentos. Este Chen ha trabajado mucho en la China. Yo les digo que los chinos estos tienen ahorita los mejores laboratorios de geotecnia del mundo. Wuhan, de donde viene el famoso coronavirus, ¿no es verdad? Tiene un laboratorio sensacional, debo decirles, sensacional. Mire, para que esto sea más uniforme, de una vez pondré esto también en negrita, ¿no? ¿De acuerdo? Pondré esto también en negrita para que se vea más bonito, ya es cuestión de estética, ¿no? Porque, y además ustedes van a usar pues esto, vamos a usar, ¿no es verdad? Entonces queda más bonito así. Bien, entonces esas son las formas. ¿Cuál vamos a usar? Sí. Nosotros decimos vamos a usar la norma, la fórmula de Chen que está en la norma española que usan los españoles, tendríamos que usar esta formulita para el N gamma. Y si nos quedamos con Terzaghi va a ser 1,8. Y si nos vamos con Brinken-Hansen sería 1,5. Vean ustedes entonces las diferencias. ¿Por qué está? Ay, caramba. Esto nuevamente, ¿por qué está esto? ¿Cuánto he tomado aquí de tamaño? Calibre 30. Y aquí tengo que esta formulita la he hecho. Que toda esta formulita hay que hacer un poquito más grande. Para que todo esté el mismo tamañito. ¿De acuerdo? Bueno, directamente, si pongo 32 o 28, pues entonces ya casi no se fija, ya no hay mucha diferencia. O tal, tenemos que hacer elecciones, fíjense usted, y eso tengo que comunicar cuando hago un cálculo y estoy haciendo determinando la capacidad última o de hundimiento de una fundación, tengo que decir qué formulita estoy usando, ¿no? Y de hecho, si comparamos estas 4 funciones que están acá, como es en esta gráfica, en función del ángulo de fricción, ¿verdad? Fíjense ustedes que tenemos diferentes funciones, ¿no? Van a ir variando mucho. Ahora,
por suerte, digo yo, en cierta medida, cuando estamos en todo este rango de 25 a 35 a 40, si bien hay diferencias sustanciales por Bing Hansen, evidentemente es para el sigma, no, que aquí estoy mezclando los valores. Aquí voy a comparar el sigma, el n gamma, simplemente, ¿no? Entonces, n gamma, n gamma, n gamma y n gamma. Yo creo que el Prandtl, que es el que no tiene competidor porque es un solo valor, el Richter es un solo valor. Entonces, si ven ustedes, no hay mucha diferencia entre los valores. Claro que va a ser, nos muestra la incertidumbre que tenemos al calcular los valores. Lo que podríamos hacer en la práctica, si yo tengo, digamos, un ángulo de fricción, digamos, de 30, Brinkman es el más pesimista, ¿no es verdad? Y Basic es el más optimista. Para 30 grados, Brinkman me da aproximadamente, aquí debe ser unos 14, ¿no? Es una escala logarítmica, por si acaso. Y el más optimista es Basic, que está casi con 20, de 14 a 20. Entonces, y eso naturalmente me va a incidir en la capacidad última, en la capacidad de hundimiento, ¿no es verdad? Pero tenemos herramientas para analizar entonces ese grado de incertidumbre que tenemos, que es de carácter todavía de conocimiento, si quieren ustedes, ¿no? Porque esos coeficientes son empíricos, vienen de los ensayos que se van haciendo, ¿ya? Entonces, vamos a tener cuidado al calcular el n gamma como tal, ¿ya? NQ, NC, ningún problema, son las formulitas viejas que están plenamente aceptadas y las aplicamos donde corresponden también a los modelos matemáticos y me representa muy bien también la parte estructural de la realidad como tal. Los características, vamos a hablar un poquito, aquí voy a completar esto para que tengan ustedes y hablemos un poquito más de este área equivalente a la fundación. De hecho, cuando tenemos una fundación, ya aquí tenemos una fundación rectangular con un ancho B y una longitud L, puede ser, digamos, 2 metros, 3 metros, digamos, ¿no es verdad? Y tenemos las solicitaciones, las 3 solicitaciones necesarias en nuestro plan. Tengo una fuerza vertical, tengo una fuerza horizontal y tengo 2 momentos, ¿de acuerdo? Momento en la dirección L y momento en la dirección B. Desde luego, si yo tengo los momentos y la fuerza vertical, yo voy a poder calcular la excentricidad respectiva en la dirección B, que va a ser este EB, ¿verdad? Que es el momento dividido por la fuerza, porque sabemos que el momento es simplemente fuerza por brazo. Y voy a calcular también este brazo EL en la dirección L, ¿de acuerdo? Y vamos a definir, ojo, eso es importante, que el área equivalente a la fundación para los cálculos, etcétera, etcétera, va a ser entonces esta área. O sea, estamos haciendo una reducción del área, porque aquí voy a tener tracciones, no puedo tener tracciones, no, voy a tener siempre compresión. Y defino aquí el B efectivo como el B físico de la zapata menos 2 veces esta excentricidad, que vamos a calcularla. Y lo mismo hacemos con el L efectivo, que va a ser el L total menos 2 veces la excentricidad EL. ¿Ya? Y así calculamos el área equivalente a la fundación para nuestros cálculos. ¿Ya? Bien, aquí vamos a entrar ahora a los coeficientes correctores. ¿Ya? Y yo les voy a proponer esta vez, nos vamos a quedar acá, ¿les parece? Vamos a seguir con esto, los coeficientes correctores, la próxima clase. Bien, entonces, hasta aquí vamos llegando. ¿Ya? De hecho, les digo, porque estoy sacando la lista de participantes, han participado de la clase 55 personas, un tercio de los que están inscritos. Seguramente no tienen tiempo, además puede ser que sean mormones o testigos de Jehová, el sábado no se trabaja, tienen todo su ritual también, ¿no? Entonces, respeto absolutamente, pero sí yo tomo la lista porque necesito, tengo la constancia que hemos hecho además la clase, ¿no es verdad? Bien, llegamos hasta aquí el día de hoy, por favor.
en principio, vamos a tratar de mantener esa, ay caramba, el miércoles. No sé qué tengo. Ese es el problema, qué cosas se me cruzan, pero oportunamente yo tomo contacto con ustedes, a no ser que decidamos de una vez mantener la clase siempre los sábados, ya no los miércoles. ¿Ya? Eso decidiremos el día lunes a través del WhatsApp. ¿Ya? Les agradezco, señoritas jóvenes, que estén muy bien y estudien, por favor, ¿ya? Estudien. Ustedes tienen literatura de más para estudiar y es muy importante de que realmente estudien, pues. Si su profesión es ser estudiante ahora, ahorita se ha aumentado el número de participantes. Sacar otra vez la, la lista, ya he sacado la lista. Aquí dejar de presentar, ya he sacado la lista. Eso sí puedo sacar ya automáticamente para saber quiénes han podido acompañarlos. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana, que es un poco largo, ¿no? Porque el lunes es feriado, no tenemos actividad, o sea, pueden estudiar y pueden hacer muchas cosas interesantes, ¿no? Y estudien, por favor. Sé que ya están acabando el primer ciclo de exámenes parciales, o sea que están un poquito libres, pero para nosotros yo creo que sí están trabajando duro en la práctica, en el cálculo estructural del edificio, ¿no? Espero que, no sé si hay preguntas, si hay dudas, tendrían que avisar, manden un mensajito, por favor, para ver si hoy día o mañana o el lunes organizamos rápidamente todavía algún curso de emergencia junto con Pablo Frías, en el caso que tengan algunas dificultades o dudas, ¿ya? Les agradezco, que estén bien y nos vamos a ver entonces el día miércoles. Buenas noches, señoritas y jóvenes. Buenas noches, ingeniero. Hasta el miércoles.